Bueno, hicimos una... Hicimos la descripción de varios de los sistemas de excreción más importantes, desde el renal y algunas de sus características. Hablamos de la excreción, distribución, pero más bien la excreción por heces y cómo aquí tiene que ver el proceso de distribución hacia las diferentes partes del aparato digestivo. Y este sistema hepatobiliar como un sistema importante en la excreción de las sustancias. Quedaría como en segundo lugar después de la excreción renal, estaría en segundo lugar la excreción hepatobiliar en importancia en cuanto a cantidad. Hay muchas sustancias que se secretan se transportan por transporte activo hacia la vesícula biliar y de ahí se secretan. Muchas de esas sustancias son conjugados producto de la biotransformación de fase 2 y estas son excretadas por heces. De estos conjugados, pues no hay manera de que haya una reabsorción nuevamente a los intestinos. También hablamos, quedaría como en tercer lugar para muchas sustancias, la excreción pulmonar. Muchas sustancias que ingresan por vía pulmonar son excretadas en buena medida también por esa misma vía, en la expiración, y también algunas que ingresan al sistema por otras vías. Mencionamos las características de algunas otras vías de excreción y su importancia en cuanto a la intoxicación al bebé en lactancia o al consumo de leche que pudiera estar contaminada con alguna sustancia a la que haya estado expuesto la vaca o el animal de granja de la que proviene la leche. Y bueno, comentábamos que todas nuestras secreciones llevan parte de esas sustancias. De hecho, cuando hablamos de depuración, acá lo mencionamos como depuración renal, pero la depuración, que sería la purificación del organismo de las sustancias, se lleva a cabo por el riñón, es llevada a cabo por el riñón y por todos los otros sistemas que participen. Muchas veces es la suma de todo ello. Es mucho a lo mejor del riñón, un poco menos del sistema hepatobiliar o a través de las heces. Como en tercer lugar quedaría la expiración. Y aunque sea en poca cantidad, también van a ser sistemas de excreción y también participan en la depuración. Algunos de estos, pues la importancia radica más bien en otros factores, más que ser un factor importante en la depuración, aunque sí participan, son más bien importantes por otras características. Y bueno, al igual que hemos visto que en los demás procesos toxicocinéticos hay factores que limitan y que condicionan la excreción, también, perdón, hay factores que limitan cada uno de los procesos, hay factores que limitan la absorción o que condicionan la absorción, hay factores que condicionan también la distribución. También vimos varios factores que condicionan la, la biotransformación y casi en todos ellos tienen que ver factores fisiológicos y de interacciones. Y ven, en casi cada punto hemos visto que la presencia de otras sustancias puede afectar ese determinado proceso. Entonces aquí también vamos a mencionar algunos de esos factores. Entre los factores fisiológicos que quiero destacar, mejor más importantes, están la edad, el embarazo y algunas patologías. La edad también tiene que ver con la madurez. Aquí en menores de un mes, los sistemas de secreción tubular y en general los sistemas que tengan que ver con el transporte activo
todavía no están completamente desarrollados, por eso aquí decimos que inmaduros. Y como ya vimos, pues en especial es importante esta secreción tubular mediante transporte activo, pero también el transporte activo es importante en este sistema hepatobiliar, también ahí es importante el sistema de transporte activo. Por eso en menores de un mes, aunque el proceso de filtración renal esté completamente desarrollado, siempre el hecho de que no haya un adecuado transporte activo va a limitar la excreción de algunas sustancias. Eso en menores de un mes. En mayores de 60 años, también aquí, antes, a partir de los 40, 45 años, empieza a decrecer la masa renal, las nefronas, empieza a disminuir el número. Y eso pues trae como consecuencia una disminución en la capacidad de depuración de las sustancias. A lo mejor al principio no es notorio, es como gradual, pero ya a los 60 años es bastante notorio. En estos extremos de la edad hay una menor excreción y una acumulación del tóxico. Sí, menor biotransformación que correspondería al proceso anterior que ya habíamos descrito, pero sí, hablando de esto, eh, y estas características pues van directamente a la excreción. Aquí a lo mejor también cabría destacar que todo lo que afecte la biotransformación, pues de manera indirecta va a afectar a la excreción también. Que podríamos a lo mejor agregarlo como otro factor. Todos los factores de la biotransformación afectan la excreción. Acá lo había puesto como embarazo. Otro factor fisiológico es el embarazo. Y es que durante el embarazo hay un flujo renal aumentado. El flujo renal pues sería pues el flujo que permite la filtración de la sangre en el glomérulo. Hay un mayor flujo durante el embarazo. Y de hecho hay también en algunas patologías donde se ve aumentado este flujo renal. Todas las situaciones en las que se ve aumentado el flujo renal van a contribuir a que la excreción sea mayor. Aquí durante el embarazo, a partir de las 9 semanas de embarazo, ya es un 45% mayor ese flujo renal. Eso pues contribuye a eso, a que se depure mejor el organismo de una mujer embarazada por este flujo renal. Aquí pues también hay algunas patologías. Aquí las que menciono a nivel renal pues serían patologías que tengan que se esté produciendo un daño directo al riñón. En cualquier circunstancia en el que haya un riñón dañado, que no haya un riñón, que solamente haya un riñón, todo eso va a contribuir a que haya una menor depuración, una menor eliminación de las sustancias, menor excreción renal. Por otro lado, también como les mencionaba en la diapositiva anterior, patologías que tuvieran que ver con un aumento en la presión arterial también contribuyen a que haya una mayor filtración glomerular y en ese caso hay una mejor excreción. A nivel gastrointestinal, bueno, también cualquier patología que tenga que ver con el aparato digestivo va a contribuir ahí directamente con la excreción a través de las heces. Si es diarrea, pues va a facilitar la excreción. Al contrario, si hay estreñimiento, se retarda esa excreción. Y pues algunas otras condiciones también. Y como tenemos en tercer lugar la vía respiratoria, también si hay alguna patología que tiene que ver con vías respiratorias, se va a ver disminuida la capacidad de excreción
mediante la expiración. Y la otra, bueno, que se relaciona con lo gastrointestinal y la excreción por heces, es también si hay un daño en vesícula biliar, alguna patología que tenga que ver con la vesícula biliar, pues eso va a contribuir a una disminución en la excreción por heces. Y como ya comentábamos, esta vía de excreción para muchas sustancias y en especial para aquellas que han pasado por una fase 2 de la biotransformación, este sistema de excreción hepatobiliar es muy importante. Entonces, si hay un daño en la vesícula biliar o en los conductos biliares, pues esto va a ocasionar un retardo en la excreción de esas sustancias. No sé, ya ni les pregunté si se veía bien las diapositivas, pero no sé si hasta aquí tengan algún comentario o duda o si se va entendiendo. Sí, todo bien, maestra. Todo Todo bien. bien, gracias. Y los otros factores tienen que ver con la presencia de otras sustancias. Como ya habíamos comentado, alguna sustancia que modifique el pH de la orina va a facilitar o a limitar la excreción renal de ya sea de ácidos débiles o bases débiles, dependiendo de cómo se haya modificado el pH. Ya habíamos comentado, déjenme regreso en la diapositiva. Ya, esto ya lo habíamos comentado, que y sería como un tipo de interacción muy importante, porque esto ayuda a administrar intencionalmente algunas sustancias con el fin de facilitar su excreción. Si se acidifica la orina con alguna sustancia, por ejemplo con cloruro de amonio, eso va a facilitar la excreción de tóxicos de naturaleza básica, por ejemplo, de alcaloides. Aquí se plantea nicotina, morfina, pero todos los alcaloides son de esta naturaleza. Y hay otras muchas sustancias eh, contaminantes que pueden ser tóxicos y que se facilitaría su excreción de esta manera, acidificando. O por el contrario, se podría administrar bicarbonato para alcalinizar la orina y entonces facilitar la excreción de otro tipo de sustancias. Aquí pusimos el ejemplo de los antibióticos, pero cualquier sustancia ambiental que sea de naturaleza ácida va a facilitarse su excreción si se alcaliniza la orina. En este caso, sería una interacción positiva porque se estaría buscando precisamente el facilitar su eliminación. Podría darse una interacción indeseable si es que hay como aquí, un tóxico básico y se alcaliniza la orina. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que se va a reabsorber, que estuvieran presentes dos tóxicos, uno que esté alcalinizando la orina y el otro tóxico que sea una base, eso va a limitar la excreción de la base y pues va a potenciar la toxicidad. O al contrario, también si un tóxico ácido o que acidifica la orina y tenemos un tóxico ácido, pues se va a incrementar la toxicidad de ese tóxico ácido porque no va a estar facilitándose su excreción a nivel renal. Aquí está. Bueno, eso aquí con respecto a la modificación de la orina. De los diuréticos, pues también pudiera administrarse un diurético para facilitar la excreción de algunas sustancias. Con los diuréticos lo que se hace es aumentar el volumen de agua. Muchas sustancias permanecen en los túbulos de la nefrona porque siguen el agua, porque se disuelven ahí. Y entonces eso puede facilitar
la excreción de algunas sustancias muy solubles en agua. El uso de laxantes también pudiera ser que facilitaría la eliminación de sustancias que hayan llegado por distribución al aparato digestivo o simplemente que hayan entrado por vía oral y permanezcan en el tubo digestivo. Los laxantes lo que hacen es acelerar el movimiento del músculo liso que recubre al aparato digestivo y en particular de los intestinos, este famoso peristaltismo, lo incrementan y aceleran el tránsito de lo que esté ahí en la luz de este tubo. De esta manera, pues facilitaría la excreción de esas sustancias tóxicas que también ahí estarían presentes. Ahí sería también, en estos dos casos, en el caso de diuréticos y laxantes, también estaríamos hablando de una interacción positiva porque se está favoreciendo la eliminación. Aquí en el punto número 4, esto también puede ocurrir, hay sustancias que al contrario, por su naturaleza provocan una vasoconstricción y eso limita el flujo sanguíneo. Eh, si se limita ese flujo sanguíneo y entonces el organismo empieza a retener líquidos, usualmente se retienen en tejido, por ejemplo, en músculo, en tejido blando, el líquido, el exceso de líquido que está circulando pasa hacia los tejidos y entonces se manifiesta como inflamación. Esa retención de líquido en algunos tejidos también puede favorecer que se retengan las sustancias tóxicas. Ahora como que puede que aumente el volumen eh, total de líquido en el organismo y eso incremente el volumen de distribución y facilite que el tóxico alcance los tejidos, limitando así su excreción. Entonces, sí, aquí estaríamos hablando también de dos sustancias. Una que hace que se retenga el líquido, que esa podrían tener sus propios efectos adversos, y la otra que gracias a eso, otra sustancia que esté en circulación, también se retenga su eliminación. En el punto número 5 tenemos a los competidores por sistemas de secreción renal o biliar. Ya comentábamos que a nivel renal está la secreción tubular y que de manera importante esta secreción tubular es por transporte activo. También muchas sustancias por transporte activo se llevan hacia la vesícula biliar y ya comentábamos que, bueno, es también un sistema de excreción bastante importante este de secreción biliar. Aquí, cuando hablamos de competidores, es de que estén dos sustancias que utilicen ese mismo sistema de transporte. Recuerden, en el transporte activo, ya no puse una imagen de eso, pero se los voy a platicar. En el transporte activo es una proteína transportadora que utiliza energía para mover una sustancia de un lugar a otro. Habíamos hablado de que a veces se requieren dos sustancias y hablamos de un cotransporte o a veces es una sola sustancia la que se transporta en una sola dirección y entonces hablamos de uniporte. Aquí lo que sucede cuando hay dos sustancias, por ejemplo, en el caso del uniporte, esas dos sustancias van a competir. La competencia es de que las dos utilicen el mismo sistema de transporte. Por ejemplo, a nivel de nefrona, de túbulos renales, de túbulos de la nefrona, el sistema de transporte activo va a llevar las sustancias activamente gastando energía desde los vasos capilares hacia la luz de estos túbulos. Si es una sustancia, pues lo va a hacer a una velocidad. Si hay mucho de esa sustancia,
decimos que el sistema se satura, hay competencia. Bueno, si hay mucho de una sola sustancia, se satura con esa. Ahora, si hay dos sustancias que utilizan el mismo sistema de transporte, pues va a haber una como entretención de una de las sustancias. A lo mejor se tiene que esperar y va a regresar nuevamente a la circulación. Va a pasar a la circulación, va a continuar en circulación sin ser transportado hacia los túbulos, porque el sistema de transporte está ocupado con otra sustancia, transportando a otra sustancia. A eso se refiere esto de la competencia. Y esto de la competencia es muy importante, ocurre a nivel renal y a nivel biliar. Entonces, mientras esté ocupado el sistema de transporte, se va a estar excretando a lo mejor una de las sustancias de manera adecuada, mientras la otra va a estar en circulación. Y hasta que no termina de excretarse una, empieza a excretarse la otra. Pero sí, probablemente ya ocasionó más daño por no haberse excretado a una velocidad adecuada. Esto en los dos sistemas, tanto renal o biliar. Aquí, bueno, nada más puse la lista, ya no puse más imágenes, pero no sé si queda claro. Yo tengo una duda. Sí. En las personas que les extraen la vesícula biliar, ¿tienen como menor capacidad de excretar los tóxicos o no es tanto así? Sí, es que sí es importante el sistema hepatobiliar. Sí, esas personas que no tienen vesícula biliar, como que sí se vuelven más sensibles, porque ese sistema es muy importante para la excreción de conjugados. Aunque si los riñones están funcionando adecuadamente, a lo mejor no se nota, pero sí es como es que en segundo lugar, sí lo alcanzan a retener. Digamos que el 90% de la mayoría de las sustancias, de muchas sustancias, se excreta por riñones. Entonces, si están funcionando adecuadamente los riñones, no debe haber tanto problema. Pero sí el problema siempre se empieza a manifestar porque el otro 10 a lo mejor era por esta excreción hepatobiliar, y si no lo hay, entonces sí hay como una retención. Se va a eliminar el 90% adecuadamente, pero el otro 10 se va a comenzar a retener. Y ahí se nota sobre todo cuando hay exposiciones recurrentes, empieza a haber acumulación. Si ya no, si decimos, no sé, en 10 días se va a eliminar, por decir, en 10 días se va a eliminar completamente la sustancia, 90% por vía renal y el 10% por vía hepatobiliar. Pero resulta que no hay el sistema de excreción hepatobiliar. Eso puede hacer que se retarde a lo mejor 2 días o 5 días la excreción, y sí puede traer consecuencias. Todo va a depender también de la sustancia y de la frecuencia de exposición. Pero sí puede ser importante el hecho de que lo puede hacer más sensible porque no, simplemente no lo está pudiendo eliminar adecuadamente. Sí, Sí, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, entonces estos serían los factores. Vimos algunos factores fisiológicos, incluyendo patologías, y algunos factores que tienen que ver con la presencia de otras sustancias, como la presencia de otras sustancias pueden afectar la excreción o sea, la presencia de dos se va a afectar la excreción al menos de una, si no es que de las dos que estén ahí presentes. Y bueno, vamos a hablar ahora entonces del tiempo de permanencia de los tóxicos en el organismo. Eso pues va a depender de todos estos factores y en realidad depende de todos los procesos toxicocinéticos. Hablábamos desde la exposición, que sería el contacto, y el ingreso. Hay
estos procesos de absorción, distribución y biotransformación y excreción. Son los procesos toxicocinéticos. Permítame tantito. Aquí en la imagen se representa una gráfica de del comportamiento en cuanto a concentración de las sustancias. Bueno, esta gráfica pudo ser obtenida con datos experimentales, por eso la imagen aquí, la exposición de esta persona y luego tomarle muestra de sangre a diferentes tiempos y el análisis de la sangre para determinar la concentración del tóxico. En un tiempo cero, cuando fue recién la exposición y se toma una muestra de sangre, se supone que no debe haber tóxico si es que no había habido exposiciones previas, no debe haber tóxico en la sangre. Pero va a ir aumentando conforme se dé el proceso de absorción. ¿Sí? Esta parte de la gráfica ya la habíamos comentado. Esto podríamos tomar 4 o 5 muestras y elaborar esta parte de la gráfica. Y va a llegar a un máximo. Después hay una caída rápida. Cuando llegó al máximo, pues se absorbió todo lo posible, ya sea por cualquiera de las vías que haya ingresado, digestiva, dérmica, pulmonar, incluso si fue una mordedura de serpiente, ya sería otra vía también. Pero se va a absorber, se va a ir absorbiendo hasta llegar a un máximo. Y luego empieza a decrecer esa concentración del tóxico en sangre. Aquí ocurre una caída rápida porque el tóxico sale de la circulación para ingresar a los tejidos en el proceso de distribución. Y bueno, en realidad todo esto se viene dando simultáneamente, puede darse así como empalmado, pero así podríamos describir el comportamiento del tóxico en el organismo. Va aumentando la concentración en sangre, disminuye porque se da el proceso de distribución y luego hay una caída menos, una pendiente, una caída menos, menos grave, pues conforme aquí la caída de distribución sería casi vertical y luego como que se empieza a acostar la gráfica, porque ya viene el proceso de eliminación. Aquí le llamamos eliminación al conjunto de ambos eventos de la biotransformación y de excreción. En realidad, desde que el tóxico se biotransforma en otra sustancia, ya estamos hablando de una eliminación del tóxico. Aquí ya no lo vamos a encontrar como la molécula original. O sea, si se hace el análisis de sangre, pues ya no se va a encontrar como tal porque ya se biotransformó. Para muchas sustancias eso sucede, a lo mejor no todas, pero sí para muchas sustancias la biotransformación es importante, ya se está convirtiendo a una sustancia diferente y estamos hablando de eliminación. Y bueno, por supuesto el otro evento es la salida de la sustancia del organismo, que es el proceso de excreción. Entonces, si la eliminación es tanto la biotransformación como la excreción. Y la concentración del tóxico en sangre se comportaría idealmente de esta manera. Hay un aumento hasta un máximo y luego una disminución, primero por la distribución y luego por la eliminación. Esto conforme avanza el tiempo, hasta llegar a un... Aquí, pues, ¿cuánto tarda en que pase todo esto? En que haya el proceso de absorción, distribución y eliminación, ¿cuánto tiempo
tardará. Una manera de evaluarlo, y más bien se hace como por partes, podríamos más bien determinar cuánto tiempo tarda en eliminarse en esta parte del proceso, ya en el proceso de eliminación. Sí, tarda tanto en absorberse y en distribuirse, pero ¿cuánto tiempo tarda en eliminarse? Y entonces, bueno, vienen estas cinéticas de eliminación. Esto va a depender de todos los factores que veíamos, factores que tienen que ver con las propiedades fisicoquímicas del tóxico y factores que condicionan la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. Todos esos factores van a condicionar la velocidad de eliminación. Bueno, van a condicionar el tiempo de permanencia del tóxico en sangre. Y la eliminación, pues sí se va a ver condicionada más bien por los factores que tienen que ver con la biotransformación y la excreción. Bueno, aquí sí la excreción, ya sabemos, es por diferentes vías y puede ser la suma de todas las vías, la excreción renal, digestiva, pulmonar, por leche materna, sudor, lágrimas, saliva, uñas, pelo, piel, todas nuestras secreciones. Y entonces, dependiendo de cómo se da la eliminación y de todos estos factores, el tóxico puede seguir diferentes órdenes de eliminación. Y hablamos de un primer orden, un orden de eliminación de primer orden, una eliminación de orden cero y una eliminación combinada. Cuando el tóxico sigue una eliminación de primer orden, la velocidad con que se elimina es proporcional a la concentración del tóxico en plasma. Entre mayor sea la concentración en plasma, mayor va a ser la velocidad. Esto aquí les pongo este pescador porque es más o menos, se puede explicar con esto. Aquí el pescador en el sistema representaría, el pescador con su caña de pescar, representaría esos sistemas de eliminación, todo lo que tiene que ver con la biotransformación y la excreción. Si, por ejemplo, una sustancia, decimos, su eliminación es principalmente renal, quiere decir que para eliminarse es fundamentalmente lo que le ocurre. Tiene que pasar por riñón para que sea excretado. Suponiendo que este sea el riñón, esta persona con su caña de pescar, sea ese riñón, ese sistema de excreción. La velocidad con que puede pescar va a depender de la velocidad, de la cantidad de peces. Aquí los peces estarían representando al tóxico en sangre y el estanque o el lago donde esté pescando sería la sangre. Entonces, hablaríamos de que este pescador va a depurar al organismo, va a depurar al organismo de tóxico. ¿Con qué velocidad lo puede hacer? Pues va a depender de la concentración. Si hay muchos peces, pues va a pescar más rápido. Si hay poquitos peces, va a pescar más lento. En esa situación es cuando ocurre una cinética de eliminación de primer orden. Y aquí en la gráfica pues se representa así. Esto se representa así. Esta sería la parte de la gráfica que corresponde a la eliminación. Aquí, si ven, tenemos casi esta parte de la gráfica, esta parte roja de la gráfica está paralela. ¿Qué sucede? Que pasa muy poco tiempo y disminuye rápidamente la concentración porque tenemos una alta concentración. A medida que va disminuyendo la concentración, esta curva se va acostando hasta hacerse casi paralela al eje de las X, donde pasa mucho tiempo y la diferencia, por ejemplo aquí si son horas, pasan 2 horas y la diferencia en la concentración es muy poquita. En cambio aquí pasaron
5 minutos y ya la diferencia en la concentración era muy significativa. Eso es cuando la velocidad de eliminación sigue un orden de este tipo, de primer orden. Hay otras sustancias que también dependiendo de todos los factores, va a seguir una cinética de orden cero. Cuando es de orden cero, la velocidad de eliminación es constante. Aquí, independientemente de la concentración de tóxico en sangre, siempre va a ser la misma velocidad. Aquí pues lo podemos representar gráficamente con una línea recta. Esto representa la velocidad. Siempre es la misma diferencia entre concentración, sería la velocidad, la diferencia de la concentración en el mismo tiempo. Aquí pasa 1 hora y disminuye este porcentaje. Pasa otra hora y es el mismo porcentaje de eliminación. Muchas sustancias siguen este orden cero. Aquí en la analogía con el pescador, tenemos un estanque lleno de peces. Es una concentración muy elevada. A lo mejor tiene 10,000 peces. Y el pescador, que es el sistema de eliminación, puede pescar a cierta velocidad. La velocidad con que lo puede pescar depende de él. Y se satura. Va a llegar, digamos que es la velocidad constante cuando éste está trabajando a su máxima velocidad. Tiene que hacer el movimiento de lanzar el anzuelo y luego de recuperar el pez, lanzar el anzuelo. Esa es su máxima velocidad. Podríamos estar hablando del riñón. Tiene una máxima velocidad y va a ser constante. Aquí es independientemente de que haya 10,000 o 100,000, no lo puede hacer más rápido. Por eso es constante. Aunque haya 100,000 o 1,000,000, ya llegó a una saturación del sistema y solamente lo puede hacer hasta una velocidad determinada, un máximo de velocidad. La velocidad de eliminación es constante independientemente de la concentración de tóxico en sangre. Aquí los peces representan al tóxico y este pescador el sistema de eliminación. En ese momento se habla de que los sistemas están saturados. Generalmente esto ocurre cuando la concentración en el organismo es demasiado y se satura el sistema. Hay algunas sustancias que casi a cualquier concentración que ingresan saturan al sistema. El alcohol, por ejemplo, casi siempre lo que sea que consumamos satura al sistema de eliminación y se alcanza rápidamente una velocidad máxima. Y entonces la eliminación del alcohol es constante, siempre es constante. Aquí el otro mecanismo, el otro orden de eliminación sería como una combinación. Tendríamos, cuando hay dentro del organismo una alta concentración, lo tendríamos comportándose como una cinética de eliminación de orden cero, con una velocidad constante. Esto mientras los sistemas de excreción o de eliminación en general estén saturados. En cuanto dejen de saturarse, va a continuar con una eliminación de primer orden, donde la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración del tóxico dentro del organismo. Esta sería la combinación. Sí, no sé si queda claro esto. Estamos hablando de eliminación y bueno, la importancia de los órdenes de eliminación de las sustancias. No sé si tengan algún comentario, si queda claro. Bueno, yo nada más quería preguntar, porque no sé, ¿por qué en la de orden cero al principio está como punteada? Es de donde la saqué la gráfica, pero sí debiera ser una línea continua, sí, no hay una razón
esta gráfica la tomé y nada más porque me pareció que hablaba de concentración y de tiempo, pero sí no hay una razón igual acá. Acá la consideran punteada, pero sí no hay una razón que tenga que ver con esta explicación. Podríamos dibujarla continuamente, de manera continua desde un principio. Desde un principio se va a comportar igual, como una línea recta. Y sí, a lo mejor no le hagan mucho caso entonces a esto punteado. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra observación? Maestra, tengo una pregunta. Sí. Ah, bueno, más bien, el que sea de primero o de orden cero o así, o sea, ¿está condicionada por todos los factores o digamos por la naturaleza del tóxico o porque se va por un lado o por otro? Bueno, todos los factores lo van a condicionar. Y bueno, como estamos hablando de eliminación, los factores que condicionan la eliminación, que serían los que tienen que ver con la biotransformación y la excreción. Aquí, pues, como está representando esto, los sistemas de eliminación, esto va, bueno, cuando es de primer orden, va a depender sí en parte del sistema de eliminación, pero más de la concentración del tóxico. Sí, eso es de primer orden. Cuando depende de la concentración del tóxico y que el sistema esté funcionando adecuadamente. Sí, aquí el sistema va a estar funcionando adecuadamente si no hay un factor que lo condicione. Por ejemplo, la presencia de otras sustancias, que sería en cuanto a interacciones, o que haya alguna patología que esto no funcione adecuadamente, esto lo va a condicionar. Por ejemplo, si hablamos de biotransformación, de que pensáramos, ¿no? Bueno, esta sustancia, la principal vía de eliminación es por biotransformación de fase 2. Ahí, si el sistema de biotransformación no está maduro, como decíamos, con los bebés, y no tiene ese sistema de biotransformación adecuado, va a condicionar cómo se dé esta y se va a saturar rápidamente. Probablemente ahí no dependa de la dosis, si nos vamos a ir a un sistema de orden cero. Entonces, depende de todos los factores el que las sustancias se eliminan como de primer orden o de orden cero. Ahora, hay condiciones como estándar o como regulares para la mayoría de la población y para adultos jóvenes que no tienen ninguna patología y no están en presencia de otras sustancias. Esta sustancia, una determinada sustancia, siempre va a seguir esta cinética de eliminación de primer orden. Ahí va a depender de las características de la sustancia y de la concentración únicamente, porque sabemos que va a estar funcionando adecuadamente. Y ya más bien, todos los otros factores pueden condicionar a que este orden de eliminación cambie y ahora se sature el sistema más fácilmente y que casi a cualquier concentración que ingrese, por ejemplo, en un adulto joven, donde todo funciona bien, a una concentración, aquí tenemos 3, va a funcionar como de primer orden. Pero si tenemos un niño, un bebé de pocas semanas de nacido, esto no va a estar funcionando bien. Ni el sistema renal ni el sistema de biotransformación, esto no va a estar funcionando bien. Entonces, estos 3 ya van a estar saturando al sistema y se va a comportar como de primer orden. Esto como para ejemplificar que sí depende de los factores que en ciertas condiciones estándar o regulares
la misma sustancia a cierta concentración es como predecible cómo se va a comportar, si de primer orden o de orden cero. Sí, no sé si quedó clara la explicación o No, ¿lo sí, vuelvo a explicar? Sí, no, sí, entendí. Gracias. sí, de nada. Sí, y es importante esta pregunta, porque si pensamos que hay sustancias que se comportan como de primer orden y otras como de orden cero, y tiene que ver con la naturaleza de las sustancias, pero como veíamos, todos los factores pueden influir y hacer que ese comportamiento cambie. Entonces, sí, me parece muy buena pregunta porque no es algo estático. ¿Algún otro comentario o duda o observación? Sí, aquí siempre el ejemplo sale el alcohol. El alcohol casi a cualquier concentración satura el sistema. E incluso en adultos jóvenes que todo lo está funcionando bien, eso ocurre, hay una saturación del sistema, rápidamente se satura y empieza como de orden cero y ya tiene que bajar el nivel bastante para que se empiece a parecer a un orden, una cinética de primer orden. Estos de acá son los parámetros que miden la eliminación. Tenemos al tiempo de semivida, a la depuración o aclaramiento, que ya habíamos comentado algo cuando hablábamos de aclaramiento renal, y la constante de eliminación. Son algunos de los parámetros que cuantifican la eliminación. El tiempo de semivida, aquí sí es el tiempo, mide directamente el tiempo que tarda en eliminarse una sustancia. Y bueno, se define así como el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la concentración del tóxico en plasma. Por ejemplo, si, pues el fármaco, pero bueno, cualquier sustancia. Si en el tiempo, digamos de origen, cuando comienza la eliminación, antes de que comience la eliminación, tenemos 100, una cantidad de 100 miligramos dentro del organismo. El tiempo de semivida va a ser el tiempo que tarde en reducirse a la mitad, es decir, en llegar a 50. Aquí pasó un tiempo de semivida. Ahora, el tiempo que tarde, ahora ya quedan 50 miligramos dentro del organismo. El tiempo que tarde en reducirse a la mitad, es decir, a llegar a 25, van a ser 2 tiempos de semivida. Y así, la mitad sería 12.5, van a pasar 3 tiempos de semivida. La mitad de esto, 4 semividas. La mitad de esto, 5 semividas. La mitad de esto, 1.5, 6 semividas para que se eliminara y quedara 1.5. 7 y queda en el organismo 0.7. 8 y queda en el organismo 0.39. Aquí sí hablamos de porcentaje de eliminación. Cuando ha pasado un tiempo de semivida, se ha eliminado el 50%. Cuando han pasado 2 tiempos de semivida, el 75%. Y así va con 3 el 87, con 4 el 93, con 5 el 96, con 6 el 98, 7 el 99 y con 8 tiempos de semivida el 99.6. Aquí lo puse a propósito, hasta el 8 le podríamos continuar, pero sí ya cuando llegamos a 8 tiempos de semivida, se va a haber eliminado más del 99.5% del tóxico dentro del organismo. Se va a haber eliminado más del 99.5%, casi todo a las 8 tiempos de semivida. Y aquí también es algo, se tienen como de muchas sustancias,
ambientales, de los alimentos a los que estamos expuestos, se tiene como establecido cuál es su tiempo de semivida, pero eso sí, como va a depender de todos los factores que lo condicionan su eliminación, puede que en una persona que no tenga vesícula biliar, como comentábamos, o que no tenga maduro algún sistema de excreción o tenga algún problema hepático, todas esas condicionantes de las que ya habíamos hablado pueden modificar este tiempo de semivida. Pero si ya, incluso ahora que veamos ya algunas sustancias, vamos a ver que se tiene determinado el tiempo de semivida de muchas sustancias. Hay algunas que son de pocos minutos, a lo mejor 20 minutos, y a los 20 minutos ya se eliminó el 50%. Entonces, va a haber diferentes valores. Hay algunas otras sustancias, por ejemplo, con algunos metales, es hasta años. El tiempo de semivida, a lo mejor podemos decir, pasaron 5 años y en 5 años se eliminó el 50%. Eso varía dependiendo de la sustancia y pues va a modificarse dependiendo de los factores que condicionan la eliminación. Este es uno de los parámetros. El otro es el aclaramiento o depuración. Aquí, de manera general, mide la capacidad del organismo de eliminar el tóxico, de purificarlo, de depurarlo. Y bueno, representa el volumen de plasma de que ha sido eliminado pues, totalmente el tóxico en un determinado tiempo. Se representa aquí, ya lo habíamos comentado antes, CL por clearance, de aclaramiento en inglés. El aclaramiento total es la suma del aclaramiento renal, que ya habíamos comentado cómo tiene que ver, y de manera muy importante para muchas sustancias, el aclaramiento renal, esa capacidad de los riñones de purificar o depurar el tóxico del organismo. Pero no es el único que participa, participan otros sistemas de eliminación en este aclaramiento, la depuración digestiva, la depuración pulmonar, la depuración saliva, etcétera, todas las depuraciones. Este es otro parámetro y de este también pues se tiene establecido cuál es el valor de depuración de una determinada sustancia, eso sí, en condiciones regulares, estándar. Ya igual los factores que condicionan la eliminación pueden modificar este valor de depuración. Básicamente esos dos, que el otro que les había comentado acá, la constante de eliminación, es solo un valor constante que se utiliza en las fórmulas. Entonces, sí, nada más nos vamos a enfocar en lo que significa el tiempo de semivida y en la depuración. Les decía, estos valores, estos dos, pueden ser encontrados como parte de la información de toxicidad de las sustancias, cuánto tardan en eliminarse completamente y en depurarse, y el organismo en depurarse de esa sustancia. No sé si estos dos conceptos tengan algún comentario o duda. Creo que no, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, ya después podemos ver algunos ejemplos. Hay una unidad en la que analizamos las características de algunas sustancias y de algunas ya está establecido, en especial el tiempo de semivida, o también luego le llaman tiempo de vida media. Se ha preferido el tiempo de semivida para los tóxicos y para los xenobióticos. Y se representa así, aquí como una T con un medio, tiempo de vida media. Bueno, este esquema así nada más como para
recordar un poco todo lo que vimos. El tóxico que está presente en el ambiente, en aire, suelo, agua, en alimentos, etcétera, podemos estar expuestos a él. Puede haber un contacto de los organismos con esas sustancias que están en el ambiente e ingresar al sistema. Hay diferentes vías de ingreso. Tenemos la oral, digestiva, pulmonar y cutánea, decíamos como las más importantes en estos tóxicos ambientales. Sí, aunque también por ahí vimos el ejemplo y ahorita lo comentábamos de qué sucede con la mordedura de una serpiente. Ahí es una vía de ingreso diferente, es una inyección del tóxico, a lo mejor directamente en el músculo. De cualquier modo, es una vía de ingreso y va a pasar a la sangre. Aquí hablábamos de esto, de que cuando la exposición es por vía digestiva puede haber una circulación menor, esta circulación enterohepática, donde la sustancia tóxica sí pase a la circulación, pero primero pase al hígado, luego sea depositado en la vesícula biliar y la bilis sea depositada en el aparato digestivo y ahí permanecer en esta circulación enterohepática. Algo de ese tóxico va a pasar a la circulación sistémica y entonces distribuirse a los diferentes órganos. Aquí hay varias condicionantes que van a limitar el acceso a los diferentes tejidos. Para algunas sustancias, a lo mejor para algunas no hay ninguna limitación y van a llegar a todas estas partes del organismo de manera adecuada. Por eso veíamos diferentes modelos de distribución. Quizás alguno de estos tejidos sea el órgano diana. Aquí estoy mencionando estos, pero pues, puede ser cualquier otro. El órgano diana, que va a ser ese órgano, o también le llamamos biofase, ese órgano, células, tejido, donde se van a producir la acción del tóxico. Puede que algunos otros tejidos sean algunos tejidos de almacenamiento. Habíamos puesto ejemplos del hueso y de la grasa, tejido adiposo, donde los tóxicos tienden a acumularse y a concentrarse, que a veces es de poco acceso, pero finalmente es ahí donde se quedan acumulados y es difícil la eliminación. También comentábamos que alguno de esos tejidos, por ejemplo, de manera muy importante el hígado, es el tejido donde se lleva a cabo la mayor parte de la biotransformación. Y algunos otros tejidos que van a facilitar su excreción, la salida del tóxico y de sus metabolitos del organismo. Pues todo esto es la toxicocinética y es esta etapa que hemos visto en esta unidad. Aquí nada más como para destacar algunos puntos de este último proceso de excreción. Los tóxicos pueden ser excretados del organismo por diferentes vías. Diversos factores afectan la excreción de los tóxicos. La eliminación de los tóxicos sucede en ambos procesos, desde la biotransformación como la excreción también. El tiempo de semivida y la depuración cuantifican la eliminación de los tóxicos. La cinética de eliminación mide la velocidad con que los tóxicos son eliminados del organismo y los tóxicos pueden seguir una cinética de eliminación de orden 0 o de primer orden. Estos son algunos de los puntos que quise destacar de esta última presentación. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Les voy a hacer yo algunas preguntas, les voy a compartir otra presentación. Que serían preguntas que tienen que ver con esto. Dejen abro la otra.
aquí un poco como para verlos. Bueno, a ver si ustedes no tienen preguntas, les voy a hacer algunas preguntas en general de la eliminación. A ver si alguien me quiere contestar. Aquí sí ven ahí mi escritorio, ¿verdad? Ven la pregunta y a ustedes. A ver, Sí, se ve todo el escritorio. se ve el escritorio. Bueno, les voy a ir preguntando. ¿Cómo defines la biotransformación? A ver, no sé si yo digo quién o ustedes, quién es voluntario para contestar. Pues ¿Alguien yo. que levante la mano? A ver, Omar. La biotransformación, pues a grandes rasgos sería un proceso o el conjunto de procesos que realiza un organismo para convertir una sustancia en otra, ya sea para que no sea tan dañina o tal vez para eliminarla o para aprovecharla de alguna otra manera. Ajá. Sí, cuando hablamos del organismo y pensando en mamíferos o en animales en general, la biotransformación, incluso en plantas, la biotransformación es como la modificación para facilitar su eliminación. Y allí te faltó nada más, ¿cómo se da esa modificación? En tu definición, todo está muy bien, pero te faltó nada más un detalle mencionar. A ver, ¿cómo se da esa biotransformación? ¿Cómo se convierten las sustancias a otras? Pues metabolizándolas. Metabolizándolas, sí. ¿Cómo se da el metabolismo? Quiero que me digas así una palabra muy concreta que hemos estado hablando. Ay, ay. ¿Reacciones qué? Se me bloqueó la mente, perdón. A Mande. ver, te doy una pista, reacciones Enzimática. enzimáticas. Eso sería, siempre la biotransformación tiene que ver con reacciones enzimáticas. Cuando es como ambiental, que a lo mejor em, a veces más bien hablamos como de biodegradación. Por ejemplo, una bacteria también son reacciones enzimáticas y también la modifican y ahí pues no tiene nada que ver con la eliminación. La eliminación de su organismo hace esa modificación a veces como para aprovechar, eh, como para utilizarla como recurso, ya sea como nutriente o como fuente de energía al contaminante, pensando en lo ambiental. Y ahí a veces más bien hablamos de una biodegradación. Pues se utiliza así como mucho más el término biotransformación como este mecanismo de los organismos para facilitar su excreción. Por eso, pues siempre aquí nos enfocamos mucho como para el organismo, para el humano. El enfoque es más de humanos, pero funciona para animales, para plantas y para hongos. La biotransformación es esta modificación, pero para facilitar su excreción. Y ya como un efecto colateral, pues es a lo mejor que se produzca una disminución en la toxicidad, como comentabas, pero el objetivo es facilitar su eliminación, su excreción, facilitar su excreción, porque decíamos la biotransformación en realidad es parte de la eliminación. Muy bien, gracias Omar. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Y ya que hablamos de que son reacciones enzimáticas, ¿quién quiere contestar esta? ¿Qué son las enzimas? ¿Quién levanta la mano? Yo, Yo, maestra. Bueno, A ver, no, Jessica. vas tú, Jessy. No, vas tú, Jessy.
Bueno, son proteínas que catalizan reacciones. Muy bien, esos son así de simple, está bien, Jessica. Son proteínas que catalizan reacciones, hacen que una reacción se lleve a cabo en más corto tiempo que si no hubiera la enzima. Son catalizadores biológicos y todos ellos son proteínas. Muy bien, gracias, Jessica. A ver, Sofía Aranza, ¿quieres contestar la que sigue? ¿En qué órgano se lleva a cabo las reacciones de biotransformación? Sí, maestra. Sí. Principalmente es en el hígado. Es En el el que está hígado. mejor preparado para llevar a cabo las biotransformaciones, pero hay otros órganos que dependiendo de la concentración de enzimas también ahí las pueden llevar a cabo, como los riñones, el intestino delgado, la placenta y los pulmones. Ajá, muy bien. Esos estarían como en segundo lugar. También tenemos una gran cantidad de enzima en la sangre. También a lo mejor quedaría como un poquito abajo en el plasma, en la piel también. Pero pues sí, como dices, el órgano que está mejor preparado, muy bien lo dijiste, para esto y es el responsable de llevar a cabo la biotransformación, es el hígado. Muy bien, gracias, Sofía. Y a ver, esta otra, ¿en qué organelo se concentra la mayor cantidad de enzimas? Si es a nivel celular, ¿en dónde localizamos las enzimas en mayor proporción? Yo, maestra. A ver, Fernanda. En el retículo endoplasmico liso. Ajá, muy bien. Es donde se concentra la mayor cantidad. ¿Y hay en otros organelos también o no? Fernanda. Pues ese fue el que me acuerdo que mencionó, que porque incluso en ese organelo había enzimas, ¿cómo decía? Creo que microsomales. Ajá. Y podía haber también, bueno, las funciones del citocromo y todo eso, pero me imagino que sí, que debe de haber en otros órganos. Sí, y muy bien, qué bueno que mencionas que esas del retículo endoplásmico son microsomales, porque el retículo endoplásmico se le llama microsoma. Pero sí hay en otros organelos, y así en mitocondria también, en el propio citoplasma hay enzimas en menor cantidad, pero también son importantes las que hay en otras partes y todas esas otras enzimas que no están en el retículo endoplásmico son las no microsomales. Muy bien, gracias, Fernanda. Esta pues ya la hemos mencionado y creo que la acabamos de decir. ¿Cuál es el principal objetivo de la biotransformación? A ver, ¿quién? Pues modificar el tóxico para que facilitar su eliminación. Su eliminación, su excreción. Sí, muy Bueno, bien. su excreción, perdón. Ese es el principal objetivo. Y ya que sucedan otras cosas, pues ya sería algo colateral. Muy bien, ese es el principal objetivo. Gracias, José Eduardo. La siguiente, ¿cómo se clasifican las reacciones de biotransformación? A ver, ¿quién más? ¿Cómo se clasifican? A ver, aquí, bueno, aquí están visibles. María Fernanda. María Fernanda. Sí, A aquí ver, estoy. sí. ¿Cómo se clasifican? Son las de fase 1 y fase 2, ¿no? Ajá, esa es la De, clasificación así a grandes rasgos, sí. de sintéticas y no sintéticas. Sintéticas y no sintéticas. Deja ver si tengo más preguntas de eso o ya. No. ¿Te acuerdas que esas serían a grandes rasgos las dos tipos, las dos clases de reacciones? En las de fase 1, ¿qué enzimas participan? ¿Qué tipo de enzimas participan? ¿O clases de enzimas? Son las de oxidación, reducción, oxidasas, reductasas y creo que había hidrolasas. Hidrolasas. Ajá, Y muy bien. ¿Y en ajá, las de fase 2? las transferasas. Las transferasas. Muy bien. Eso sería. Gracias, María Sí. Fernanda.
A ver, esto es con respecto a esos efectos que suceden también cuando hay una biotransformación. A ver si está bien planteada y si les entiende. ¿Qué sucede con la capacidad de producir efecto toxicológico de las sustancias después de la biotransformación? ¿Se refiere a que se reduce o...? Cuanto al efecto toxicológico, ¿qué sucede con el efecto toxicológico después de la biotransformación? Ah, ¿sabes? Como dijiste, se reduce, pensé en reacción de reducción, pero no, ya te entendí. A ver, ¿a qué te refieres, José Eduardo? Bueno, de que pueden tener un menor o mayor efecto, o sea, un metabolito, por decir, puede tener menor o mayor efecto, ¿a eso se refiere? A eso se refiere, sí. Esa es la modificación. Puede ser que se aumente el efecto toxicológico o que disminuya el efecto toxicológico, incluso que disminuya a tal grado de que ya pierda totalmente la toxicidad, que no es el objetivo, sino que ocurre, simplemente ocurre. Y eso también cuando hablamos de a nivel ambiental, que las reacciones enzimáticas que llevan a cabo las bacterias, en las bacterias, si utilizan como sustrato alguna sustancia tóxica, la pueden utilizar a lo mejor para obtener energía, pero eso no asegura de que estemos reduciendo la toxicidad de las sustancias ambientales. Simplemente se va a modificar y las bacterias a lo mejor les va a ir bien con esa sustancia, pero sí se va a modificar y ya no va a estar presente la sustancia original, pero va a haber, probablemente puede ser que se haya producido una sustancia más tóxica. Entonces, depende, ¿no? ¿Qué sucede? Pues depende, puede aumentar la toxicidad o disminuir la toxicidad. ¿Cuándo es cuando? Siempre el metabolito resultante ya no es tóxico. ¿En qué tipo de reacciones? ¿De fase 1 o de fase 2? Fase 2. En las de fase 2, Natalia. ¿Y por qué crees eso, Natalia? Bueno, según había entendido, era porque como se juntaba el tóxico con otra molécula, ya pues, se inactivaba, ya no tenía efecto tóxico. Ajá, ya si trabaja, o si después vamos a ver, pero algunas tienen que ver con receptores, si tiene que ver con un receptor, pues ya va a ser una molécula completamente diferente y ya no va a poder interactuar adecuadamente con su receptor o igual cualquier otro mecanismo de toxicidad que tuviera. Por eso, esas de hecho, por eso son sintéticas, está sintetizando una molécula muy diferente que va a perder totalmente esa capacidad. Muy bien. La siguiente, ¿qué factores fisiológicos pueden incrementar la biotransformación? Vimos varios factores fisiológicos, pero ¿cuáles de ellos pudieran incrementar la biotransformación? Los factores hormonales. Por ejemplo, los hormonales, ¿por qué incrementan la biotransformación? Bueno, es que recuerdo que decíamos que en las mujeres embarazadas, por la cantidad de estrógenos, incrementaban la actividad enzimática, entonces incrementaban la transformación. Ajá, muy bien. Y lo que hacen los estrógenos es estimular la maquinaria de síntesis de las enzimas, por eso se ve incrementada. Esa sería una situación en la que se incrementa la biotransformación. ¿Alguien más recuerda otro? Ese es uno bueno y muy importante, muy claro. Una buena alimentación. Una buena alimentación comparado, ahí sí sería comparativamente una persona desnutrida con alguien que está bien alimentado. Vamos a incrementar la biotransformación en esa persona con una buena nutrición. Muy bien, Yariel.
Otro, ¿La Enfermedad. edad? una enfermedad que incremente la biotransformación, ¿cuál podría ser? ¿El cáncer? El cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué lo dedujiste así? ¿Quién dijo? ¿Aurora? Sí. A ver. Bueno, es que cuando las personas enfermas de cáncer toman muchas hormonas para combatirlo, entonces sería un factor. Pero ahí entonces más bien sería como el factor no sería tanto por la enfermedad, sino por el tratamiento que está llevado a cabo. Ahí más bien, más que un factor fisiológico, pudiera ser de interacción por el medicamento que está recibiendo, que puede estar estimulando la síntesis de enzima. Ahí entraría en otro grupo de factores de interacción toxicológica o farmacológica, pues estamos hablando de un fármaco. ¿Sí, Aurora? Pero tal vez alguna otra enfermedad. ¿Quién me dice? Bueno, una que afecte así, pues sería tener como problemas en el hígado, riñones. Pero que incremente la biotransformación, sí, un problema. En ese caso, más bien, ¿qué sucedería, Tania? Pues Si hay la un problema. biotransformación se ve afectada ahí. Pues Sí, ahí más bien sería factor fisiológico que disminuye la biotransformación. sí. Sí. ¿No se acuerdan de algún otro que incremente la biotransformación? El estrés. El estrés, si hablamos de condiciones patológicas, podría ser el estrés. Se están produciendo, y ahí no es que se esté administrando hormonas, sino son hormonas que produce el organismo fisiológicamente en condiciones de estrés y que esas incrementan la síntesis de enzimas que participan en la biotransformación. Bien. El hipertiroidismo, maestra. El hipertiroidismo también puede ser que esas hormonas también, más que, bueno, sí lo hacen, pero sí, más bien son como del tipo esteroideo, las que alcanzan al núcleo y son las que se reconoce como más estimulantes de la producción. Pero sí también otras, por ejemplo, de tipo esteroideo, pues tendríamos a los glucocorticoides, a los estrógenos, testosterona, son de ese tipo y tienden a incrementar la síntesis de enzimas. Pero sí también, a lo mejor aquí sí estamos muy de que solamente algunas, pero puede ser también que lo que mencionas del hipertiroidismo. Bueno, entre las que, bueno, ya me dijeron, patologías que dañen al riñón o al hígado, van a disminuir la biotransformación porque va a haber una menor disponibilidad de enzimas ahí. ¿Algún otro factor fisiológico? La edad. La edad. ¿Por qué la edad? ¿Quién me contestó? Alex. Alex, a ver, Bueno, ¿por qué la edad? pues entre más vieja es la persona, más se disminuye la masa hepática, como había dicho. Entonces hay menos capacidad o menos células que estén destinadas a la biotransformación, por lo cual disminuye. Ajá, exactamente. Y eso en adultos mayores es cuando se empieza a notar. Y en muy jóvenes, pues también en los extremos de la edad, también. Y ahí, ¿por qué sería así? ¿Por qué sería en un bebé que estuviera disminuida la biotransformación? Pues no me acuerdo muy bien, pero supongo porque igualmente la masa hepática no está totalmente desarrollada.
entonces pues no tiene una funcionalidad óptima. Ajá. Sí, es inmadurez, y es inmadurez en especial porque no hay la producción adecuada todavía de todas las enzimas que pueden participar en la biotransformación, en especial de las enzimas de fase 2, son las que tardan en producirse más tiempo. Está como más retrasada la producción de enzimas de fase 2. Y bueno, es importante también. Entonces las personas en esos extremos pueden ser más sensibles porque si está disminuida, va a haber una menor capacidad de excretarla. Muy bien. A ver, la siguiente. ¿Por qué la biotransformación es más lenta en algunas especies que en otras? En principio, ¿sí será cierto esto? Sí, porque pues el conjunto enzimático es diferente, entonces es diferente cómo se van a metabolizar los tóxicos. Sí, cada especie tiene sus propias enzimas. Algunas especies puede que sea más lenta. En general, hablábamos de especies domésticas, suelen tener algunas enzimas muy parecidas a las de nosotros, pero son de más lenta actividad y suelen ser más sensibles. Igual habrá especies que tengan algunas enzimas como más eficientes para llevar a cabo la biotransformación que comparativamente con los humanos, pues para ellos sería más fácil llevar a cabo esta biotransformación. Muy bien. La siguiente. ¿Cuál es la explicación genética de que dos personas biotransformen el tóxico, un mismo tóxico, a distintas velocidades? Por cada metabolismo, o sea, puede haber uno que sea más lento que otro, o incluso puede haber uno más rápido, ultra rápido, creo, había dicho. Sí. Y es un poco la explicación similar a lo que veíamos con las especies. También aquí dentro de la misma especie hay variaciones del mismo gen. La explicación, sí, variación, por eso hablo de explicación genética. Hay variaciones a nivel de de genes que codifican para una enzima. Y esas variaciones hacen que, aunque sea el mismo gen, pero a lo mejor puede ser una base que sea diferente, hace que se produzca una enzima un poco diferente con mayor o menor capacidad de biotransformación. Por eso esta distinción en la velocidad. Y sí, pues hay metabolizadores rápidos, pero sí, si hablo de explicación genética, tendrían que mencionar que las diferencias están directamente en los genes, en cómo está codificado. Y entonces se distinguen grupos de personas, familias que tienen un gen característico y por lo tanto una enzima característica diferente a lo mejor que otras partes de la población. A ver, la que sigue, ¿cómo defines inducción enzimática? A ver, ¿quién no ha participado? Bueno, a ver, Natalia. Bueno, pues nada más iba a decir que son como cuando una sustancia diferente al tóxico aumenta la síntesis de enzimas, las mismas enzimas que metabolizan el tóxico. Y ya. Muy bien, muy bien. Sí, así de sencillo, así está bien. Es esa estimulación en la producción de las enzimas y es generada por una sustancia que la estimula para favorecer su propia degradación.
¿Cómo se relaciona la inducción enzimática con la tolerancia metabólica? Son dos conceptos relacionados, pero ¿cómo está esa relación? La modificación, digo, la tolerancia metabólica es producto de la inducción enzimática. Ajá. A ver, sí, un poco más. Sí, está bien, es cierto. Pero a ver, explícanos un poco más. Se modifica la capacidad de respuesta en el organismo. Uno es producto de otro, bueno, sí, o sea, se relaciona entre las dos. Ajá, de que si hay inducción enzimática, ¿cómo podrías definir la tolerancia metabólica? Una modificación en la capacidad de respuesta al organismo, perdón. Ajá, capacidad de respuesta. Entonces, hay una modificación y cuando hay tolerancia más bien es que hay una disminución en la capacidad de respuesta. Esa es la manera en que se modifica. ¿Y por qué? ¿Por qué hay una modificación en esa? Primero, porque hay exposición, generalmente la tolerancia metabólica es porque hay exposición reiterada. No es en una sola exposición que se genere esta tolerancia metabólica, sino que es producto de la exposición continua o por un tiempo prolongado. Entonces, hay una modificación hablando del inicio de la exposición o de las primeras exposiciones hasta después de un tiempo de estarse exponiendo. Sí, esa es la modificación en la respuesta. Hay una pérdida de la capacidad de respuesta del organismo después de dosis reiteradas. Esa es la tolerancia metabólica. Y se relaciona con la inducción porque es consecuencia de la inducción enzimática. Pero entonces la respuesta completa sería que después de estas exposiciones reiteradas, habiendo una inducción enzimática en la tolerancia metabólica, para que haya una menor respuesta, tuvo que haber una degradación mayor del tóxico. Entonces, está disminuyendo la capacidad de respuesta del organismo porque está aumentando la capacidad de biotransformarlo con respecto al tiempo. Eso podría ser la respuesta un poco más completa para relacionar ambos eventos. Que con la inducción enzimática está aumentando la biotransformación después de tiempo prolongado y eso hace que disminuya la capacidad de respuesta, que sería la tolerancia metabólica. ¿Sí estás de acuerdo, Yariel? Sí, maestra, muchas gracias. Sí. Y con la tolerancia cruzada, la inducción enzimática con la tolerancia cruzada. Primero podrían comenzar definiendo qué es la tolerancia cruzada. A ver, alguien que defina tolerancia cruzada. Es cuando uno sí es inductor y otro no. O sea, un tóxico es inductor y otro no. Entonces tendremos dos sustancias en el organismo. Uno que es inductor y el otro que no. ¿Y qué sucede? ¿Dos sustancias compiten por el sitio catalítico? No, ahí está ya mezclando con otro concepto. No, Sí, perdón. No es competitivo cuando una enzima es más afín. Ay, no, eso no iba, perdón. No, otra, atrás. Porque se relaciona con la respuesta anterior. En la inducción enzimática hay una mayor biotransformación, ¿no? Entonces, está bien hasta donde dijiste, hay un inductor enzimático, se incrementa la biotransformación. ¿Y se incrementa la biotransformación de quién? A ver, Yariela, ¿de quién? Pues del tóxico que se induce. Del tóxico inductor.
Ajá, del el tóxico inductor. inductor, esa sería una tolerancia metabólica y es cruzada cuando también aumenta la biotransformación de quién. A ver quién iba a hablar. Perdón, maestra, es que no sé si estoy mal, pero era cuando, no era cuando otro xenobiótico producía la inducción enzimática, o sea, no necesariamente el tóxico, ¿no era algo así? Sí, entonces tenemos dos sustancias, por eso uno es un inductor, dos sustancias en el dos xenobióticos. Uno es un inductor que va a aumentar la biotransformación, ya nos decía Yariela, del mismo. Pero es cruzada porque también incrementa la biotransformación de quién. Bueno, del tóxico. Del otro tóxico, ¿no? Del otro xenobiótico. Tendríamos dos xenobióticos, uno inductor que incrementa la biotransformación tanto de él mismo como de otros xenobióticos que no son inductores. Por eso es cruzada. Sería una tolerancia metabólica cruzada. Sí, sí, no sé si queda claro. Sí, maestra, sí quedó claro. Muy bien. Y ahora sí viene lo de inhibición, que es el otro concepto, que es inhibición enzimática. Cuando un xenobiótico modifica el sitio de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el nombre. Bueno, sitio ¿Catalítico? catalítico. Esa era la palabra. De las enzimas y evita que, pues, que degrade los tóxicos. Bueno, ya sea eso o por competitividad. Ajá. Igual aquí tendríamos, cuando hay inhibición enzimática, estamos hablando de dos xenobióticos, uno que inhiba la enzima y el otro que detenga la degradación de otra sustancia. Y bueno, ahí mencionabas la inhibición competitiva y hay otra no competitiva. ¿Cuál sería la competitiva? Pues sí, o sea, cuando dos, pues sí, xenobióticos pelean por el sitio catalítico y el otro más bien modifica el sitio catalítico. Ajá, muy bien. Y lo puede hacer directamente. Hay sustancias que se pegan directamente en el sitio catalítico y dejan como un residuo y ya, se pierde el sitio catalítico. O hay otras que se unen a otra parte de la enzima y modifican la estructura. Eso hace que se modifique la estructura y se pierda también el sitio catalítico. Entonces sí tenemos esas dos. Pero aquí sí es la modificación directamente con la actividad de la enzima. Y en la inducción más bien es con la producción de la enzima. ¿Sí? A ver, ya hablando ahora ya de excreción, ¿cuáles son las tres principales vías de excreción en cuanto a cantidad de tóxico? Según yo es de orina, heces y pulmonar, ¿no? Ajá, Bueno, esas digestiva, serían, orina y pulmonar. ajá, la renal a través de la orina, la digestiva a través de las heces y la pulmonar a través de la expiración. Esas serían las tres en cuanto a cantidad. Y la más importante, pues la renal, siempre la renal. Muy bien. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo a nivel nefrona para la eliminación de las sustancias? Procesos en la nefrona, ¿cuáles son? Me parece que son filtración, secreción, reabsorción, bueno, la reabsorción no tanto, y la excreción. Serían los tres primeros que mencionaste. La filtración, así para llamarlo pues, por su nombre completo, filtración glomerular, la secreción tubular, que esos dos factores van a participar en
incrementando la cantidad de sustancias que se puedan eliminar. Pero el otro evento importante que sucede a nivel de la nefrona es la reabsorción tubular, que ese más bien resta cantidad de sustancias en la orina. Pero sí, los tres procesos que se llevan a cabo en la nefrona son esos: filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Si todo eso va a ser la excreción en conjunto, pues son los tres procesos los que eran los tres procesos que buscaba que me dijeran. ¿Cómo puede facilitarse la excreción renal de un tóxico de naturaleza alcalina? Modificando el pH, ¿no? Haciendo un medio ácido, me parece. Ajá. ¿Sí era eso? Así es, sí era eso. Entonces, si tenemos un tóxico de naturaleza alcalina, se puede acidificar la orina. ¿Cómo con qué se podría acidificar? Nicotina, cafeína. Más bien, ese sería el tóxico de naturaleza alcalina, de naturaleza básica. La nicotina, la cafeína son los alcaloides y son de naturaleza alcalina. Pero si queremos facilitar su excreción, lo que vamos a hacer es administrar otra sustancia que acidifique, es lo que me decían, que acidifique. ¿Qué se puede dar para acidificar? Bueno, el consumo de carne y pescado y todo eso no era... Bueno, y si quisiéramos dar una sustancia que acidificara. Era una sustancia de amonio, ¿no? Cloruro. El amonio. El amonio acidifica. También podríamos pensar en ácido cítrico, ácido ascórbico, incluso ácido acético. Todo eso acidifica. Son ácidos débiles que se pueden administrar y van a acidificar también la orina. Si todo lo que comemos va a modificar, nada más ahí sí habría que ver si la modificación es suficiente. A veces con el alimento, como es una mezcla de diferentes componentes, no sabemos si a lo mejor pensamos así ya en un alimento elaborado y va a haber una mezcla, entonces el resultado final no sabemos si es que se va a acidificar o se va a alcalinizar. Entonces es mejor dar una sustancia que ya sabemos que va a acidificar, así concretamente un ácido, mejor un ácido débil o el amonio. Eso sería. Última pregunta. ¿Qué rutas en el organismo pueden seguir los tóxicos que han pasado al sistema para excretarse por heces? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Cómo se pueden excretar por heces si ya pasaron al sistema? No se administraron o no ingresaron por vía oral, sino ingresaron por otra vía y están en circulación. ¿Cómo es que pueden llegar a excretarse por heces? ¿Sí pueden excretarse por heces? ¿Sí o no? ¿Será el sistema hepatobiliar o algo así? Ese es uno, el sistema hepatobiliar. Ahí, ¿cómo es? ¿Podrías describir el sistema hepatobiliar? A ver si me acuerdo. Creo que era que los tóxicos llegan a la vesícula biliar y luego de ahí pues ya pasan al intestino. Ajá, son transportados o más bien conducidos por los... Bueno, son transportados por transporte activo desde la circulación hasta la vesícula biliar o al hígado, a veces al hígado y de ahí a la vesícula biliar, sí, de manera indirecta. Y luego ya hay conducidos por esos conductos biliares hacia el intestino. Y así permanecen ahí
pues pueden continuar el trayecto y excretarse. Por eso, ese es uno muy importante. Hay otros caminos y habíamos comentado, pues cualquier distribución que lleve al aparato digestivo, ya sea al estómago, a los intestinos, a las glándulas salivales, está conduciéndose al tóxico hacia esa parte del organismo, al tubo digestivo, y son varios caminos. Por eso, ¿qué rutas? Una es la que mencionaste, pero hay más, ¿sí? más rutas que puede seguir el tóxico para llegar al aparato digestivo. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya, no sé qué hice. Ya en el aula virtual ya dejé esta presentación, ya está disponible, la de excreción. Y también ya les dejé por ahí una tarea como para englobar esta última parte, para que la estudien un poco, esta de biotransformación y excreción. Y ya, bueno, ahí les dejo esas actividades, esa actividad. Y ya concluiríamos la semana que entra con esta unidad también. Entonces, para que la vayan estudiando, porque habíamos quedado de que las 2 primeras unidades iban a comprender el primer parcial. Yo creo que podría ser dentro de 15 días el examen parcial, para dar ahorita tiempo a que terminen la tarea, que hagan la tarea y que vayan estudiando todo. Para tener el examen, podría ser el miércoles. Hoy es miércoles, el miércoles ¿qué? 8. No, el miércoles 8 es más bien hasta después, como el 15 de septiembre. Todavía falta mucho. Como en 2 semanas tener el examen, entonces podría ser el 15 de septiembre, para que lo vayan considerando. Pues el examen va a ser un cuestionario aquí en el aula virtual, que contenga preguntas de estas 2 unidades. Entonces, pues estúdienlo y ya la semana que entra vemos si hay alguna duda y ya nos ponemos de acuerdo bien. Entonces, pues si no hay comentarios o dudas, nos veríamos la semana que entra, muchachos. Sí, maestra, muchas gracias. Sería hasta lo que vimos hoy, ¿verdad? Sí, hasta aquí sería. Y ya están ahí las presentaciones en el aula virtual. Entonces sí sería hasta lo que vimos hoy. Muy bien, muchas gracias, maestra. Hasta luego. Sí, Gracias a maestra, ustedes. gracias. Hasta luego. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego.